vida, un santo. Hoy celebramos a San Andrés Apóstol, quien nació en Betsaida, población de Galilea, situada a orillas del lago de Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro, con quien partió de Betsaida a Cafarnaúm, donde tenía el ejercicio propio de pescador. Fue primeramente discípulo de Juan el Bautista y posteriormente el primero de entre los 12. De ser sacado de las faenas de la pesca en el lago de Tiberíades a ser honrado con el título de pescador de hombres junto con Juan. Los dos primeros discípulos ya habían respondido al llamamiento del Bautista, cuya incisiva predicación los había sacado de su pacífica vida cotidiana para prepararse a la inminente venida del Mesías. Cuando el austero profeta se la señaló, Andrés y Juan se acercaron a Jesús y con sencillez se limitaron a preguntarle: Maestro, ¿dónde habitas? Signo evidente de que en su corazón ya había hecho su elección. Andrés fue también el primero que reclutó nuevos discípulos para el Maestro. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, y los llevó a Jesús. Por esto, Andrés ocupa un puesto eminente en la lista de los apóstoles. Los evangelistas Mateo y Lucas lo colocan en el segundo lugar después de Pedro. Además del llamamiento, el Evangelio habla del apóstol Andrés otras 3 veces, en la multiplicación de los panes, cuando presenta al muchacho con unos panes y unos peces, cuando se hace intermediario de los forasteros que iban a Jerusalén y desean ser presentados a Jesús, y cuando con su pregunta hace que Jesús profetice la destrucción de Jerusalén. Después de la ascensión, la Escritura no habla más de él. La única noticia probable es que San Andrés anunció el Evangelio en regiones bárbaras como la Sitia, en la Rusia meridional, como lo reseña el historiador Eusebio. Tampoco se tiene noticia segura respecto de su martirio, que según una pasión apócrifa fue por crucifixión en una cruz griega. Igual incertidumbre hay respecto de sus reliquias trasladadas de Petraso, probable lugar del martirio, a Constantinopla y después a Malfi. La cabeza, llevada a Roma, fue restituida a Grecia por Pablo VI. Consta con certeza, por otra parte, la fecha de su fiesta, el 30 de noviembre, festejada ya por San Gregorio Nacianceno. La Iglesia celebra la fiesta de San Andrés en una fecha casi a caballos, entre el final del año litúrgico y el inicio del Adviento. Quizás sea por eso, por lo que el apóstol haya pasado más desapercibido de la importancia que se merece. San Andrés es un santo con profundo sentido de familia, ya que fue por el que Pedro conoció a Jesús y la elección de este santo consiste, por lo tanto, en la invitación a evangelizar a los de la propia familia. No solo a ellos, ciertamente, pero también a ellos. Se podría decir que el primero de los deberes, por desgracia, es un deber que muchos dejan de cumplir. Fue apresado bajo Nerón, azotado varias veces y por fin condenado a morir crucificado. Regaló sus vestiduras al verdugo y cuando por fin vio la cruz, la abrazó exclamando: «Oh buena cruz, ¿cuánto tiempo hace que te deseo?». Aprendamos pues de San Andrés. Fijémonos en los nuestros y en las necesidades que tienen que ser evangelizados, y en el hecho de que si no lo hacemos nosotros, probablemente se quedarán sin hacer. El Señor nos pide que amemos precisamente a los nuestros y que les demos los que necesitan, aunque nos cueste, aunque corramos el riesgo de no ser profetas en nuestra propia tierra o familia. Podemos invocar a San Andrés en aquellos momentos que sentimos timidez de presentar el mensaje en la propia casa, así como encomendarlo a la fe de los familiares que están alejados de Dios. La Iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol el 30 de noviembre. Desde lo alto de la cruz, San Andrés predicó el Evangelio durante 2 días a la multitud que presenciaba su suplicio.
Es considerado patrono de Escocia y de Rusia y es invocado por los pescadores.